Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Buenos días para todos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje y me da mucho gusto saludarlos y contar con su participación hoy. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Hoy los quiero ver muy participativos, queremos que estén dejando sus preguntas, sus comentarios en el chat de preguntas, que por ahí los voy a estar leyendo. Así que muy atentos y les quiero plantear esta situación. Imaginen que varias instituciones están trabajando por el mismo objetivo, pero cada una tiene información diferente. Ninguna la comparte con las demás. ¿Ustedes creen que están trabajando en equipo? Respóndanme si están trabajando en equipo o no están trabajando en equipo. ¿Qué creen ustedes? Los quiero leer en el chat. Es que tener un objetivo en común no siempre nos garantiza estar trabajando de manera articulada. En prevención, muchas veces cada institución tiene conocimientos, experiencias y recursos que pueden aportar a las otras. Pero si esa información no se comparte, se pierden oportunidades de aprender, de anticiparse a los riesgos y de construir soluciones conjuntas. Cuéntenme ustedes si están de acuerdo con esto. Les voy a volver a repetir la pregunta. Imagínense que varias instituciones están trabajando por el mismo objetivo, pero cada una tiene información diferente, ninguna la comparte con las demás. ¿Ustedes creen que están trabajando en equipo? Por aquí, Jocelyn Torres no responde. Yo no creo que lo estemos realizando. Bueno, esto es más común de lo que creemos y precisamente por eso estamos hoy aquí reunidos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, donde veremos la sesión número 3, trabajo interinstitucional efectivo, pasar del cada uno por su lado a resultados compartidos. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a la doctora Dayana Lago, ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Cuenta con más de 13 años de experiencia acompañando entidades públicas y organizaciones en cultura, gestión del cambio y seguridad y salud en el trabajo. Es experta en cultura preventiva, gestión del riesgo psicosocial y fortalecimiento organizacional. Doctora Dayana, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Un gusto también para mí poderlos acompañar en la mañana de hoy en este tema. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre, el mensaje es muy claro, cómo podemos hacer para unirnos un poco más en esfuerzo y que el resultado de lo que necesitamos lograr a nivel país y en general, trascendiendo un poco las fronteras de lo que sucede al interior de cada entidad, pues sea mucho más grande, ¿no? Que nos beneficie a todos. Entonces, con eso en mente, pues la idea hoy es poder trabajar con ustedes algunas recomendaciones, algunas consideraciones también dentro de lo que normalmente hacemos y podríamos estar haciendo distinto. Y en el marco de esas recomendaciones, que ustedes también puedan empezar a plantearse la pregunta de cómo puedo trabajar un poco más colaborativamente o interinstitucionalmente con otras entidades para un beneficio común. Muchísimas gracias entonces por participar y estar hoy acá, pendientes de sus comentarios y de sus preguntas al final del espacio. Para iniciar, como siempre, vamos a arrancar con nuestro sondeo
que nos permite a nosotros tener una mirada un poco más cerca de lo que ustedes han ido comprendiendo de la sesión de hoy. Entonces lo hacemos ahora al inicio y, saben, repetimos al final. Claro que sí, doctora Diana. Entonces, iniciamos con este primer sondeo. Los invitamos a votar a las siguientes preguntas en pantalla. La primera pregunta, ¿cuál es el primer paso para iniciar un trabajo interinstitucional? A, definir un reto común. B, firmar un convenio. C, crear una mesa de trabajo. O D, compartir indicadores. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron así: definir un reto en común, 40%, B, firmar un convenio, 11%, C, crear una mesa de trabajo, 49%, y finalmente D, compartir indicadores, obtuvo 0%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿qué suele ser el principal obstáculo para la colaboración? A, la falta de tecnología. B, silos organizacionales. C, falta de presupuesto. O D, falta de personal. Esperaremos unos segundos de nuevo a que den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así: falta de tecnología, 14%, silos organizacionales, 53%, falta de presupuesto, 23%, y falta de personal obtuvo 9%. Finalicemos este primer sondeo con la tercera pregunta. ¿Cuál de estos no hace parte de los principios del trabajo en red? A, compartir antes de competir. B, construir soluciones comunes. C, competir por los mejores resultados. D, hablar con evidencia. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos la sesión con los resultados. Los resultados quedaron así: A, compartir antes que competir, 37%, B, construir soluciones comunes, 12%, C, competir por los mejores resultados, 39%, y D, hablar con evidencia, 12%. Muchas gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí demos el inicio a esta sesión. Doctora Diana, te escuchamos, este espacio es todo tuyo. Listo. Bueno, entonces muy atentos a toda la explicación, porque vamos a empezar a ver a lo largo del espacio de hoy, que no es un espacio muy largo, pero vamos a tratar de que sea lo más concentrado posible en conocimiento, y ahí van a encontrar las respuestas a los cuestionamientos que nos acabamos de plantear. Así que muy atentos para que al final podamos subir un poquito el resultado. Entonces vamos a ver 4 puntos hoy en nuestra sesión. El primero es un poco entender qué es el trabajo interinstitucional, a qué nos estamos refiriendo con esto, cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que empecemos a hacer diferente con este tipo de mensajes que les vamos dejando, y que empecemos a movilizar planes nuevos o diferentes? Entonces, ¿a qué hace referencia? Lo segundo es ver un poco desde la OCDE qué es lo que se nos recomienda en términos de definición de colaboración, pero también cuáles son los errores más comunes que se cometen según la OCDE cuando se intenta plantear alianzas colaborativas entre entidades. Lo tercero es cuál es la ruta, en resumen del punto 2 y el 1, cuál debería ser esa ruta para establecer esfuerzos interinstitucionales muy efectivos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de cada paso. Y por último, los principios del trabajo en red, porque al final los principios, los pilares, todos estos elementos que fundamentan las acciones de trabajo son las que lo vuelven de alguna manera duradero en el tiempo. Es decir, depende de qué tan estructurado lo hagamos, que los que sigan luego de nosotros, o si nosotros pues permanecemos en 3, 4, 5, 6 años, buenísimo, pero si viene otro equipo de trabajo a trabajarlo, que puedan darle continuidad sin verlo afectado, es decir, en el resultado, sin que se pierda o sin que se desaparezca, que es lo que a veces pasa. Entonces, esos principios, esos fundamentos son las señales que nosotros vamos a tener en cuenta para saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, estos 4 puntos son los que vamos a ver hoy, empezando por nuestro objetivo, que es sensibilizarlos a ustedes, a los participantes, a los que estamos acá un poco como en la conversación, sobre el valor del trabajo interinstitucional como un habilitador de la cultura preventiva. O sea, al final de cuentas, equipo, y para todos los que están hoy acá,
Lo que nosotros queremos hacer con esto, y queremos que ustedes también empiecen a cuestionarse, es ver de qué maneras podemos habilitar una cultura preventiva que vaya más allá del cumplimiento del checklist normativo. Lo he dicho en espacios anteriores, seguramente los que han estado conmigo ya lo han escuchado, pero yo creo que es un mensaje que todavía no ha terminado de llegar. Y es lo que nosotros vemos en el día a día. Estamos de alguna manera empapados de la realidad, de ver cómo la preocupación número uno es el cumplimiento, y eso está bien en términos de entendemos por qué es tan... Si no hay cumplimiento de la norma, pues de entrada nada de lo demás se va a dar. Entonces, si bien ese tiene que ser el principio, no podemos detenernos allí. Tenemos que seguir avanzando un paso más allá, y ese paso más allá tiene que ser desde la milla extra de ver, ok, si ya estamos cumpliendo y aún así todavía tenemos los resultados que tenemos, ¿qué más podemos hacer? Ahí es donde entra el punto de la cultura preventiva, porque ahí es donde empezamos a hablar de comportamientos, hablamos de hábitos nuevos, seguramente hablamos de un sistema de gobernanza interno que no hemos hecho hasta el momento, no hemos tenido en cuenta hasta el momento, donde ya afortunadamente la seguridad y salud en el trabajo no es propia de una persona o de un área pequeñita, sino que cada vez vemos que se integra más con otras áreas de la organización, que, como lo hemos también comentado. Entonces, hoy queremos que parte de todas esas acciones en esta conversación quede es este esfuerzo interinstitucional. Fíjense algo muy importante. Si nosotros ya venimos haciendo un esfuerzo grande por decirles a las entidades, y las entidades ya lo han ido también asumiendo, que no es un trabajo de una sola persona, que los líderes tienen una responsabilidad compartida pero activa, que los comités, todos los comités que trabajan por el mismo objetivo, por un objetivo en común, que es la seguridad y la salud de todas las personas que trabajan en la entidad. Si eso ya lo hemos entendido a un nivel donde involucramos actores como comunicaciones, planeación, involucramos incluso áreas como jurídica, más allá de solo el cumplimiento normativo, pero también en términos de el acompañamiento desde la normatividad, desde las responsabilidades, desde la rendición de cuentas. O sea, si ya hemos entendido cómo relacionarnos todos en el ecosistema dentro de la entidad, ahora, ¿cómo hacemos para relacionar nuestra entidad con la comunidad y con otras entidades que pueden tener los mismos retos que nosotros? ¿Para qué esto? Más allá de simplemente un capricho, es porque se ha demostrado que cuando se unen esfuerzos, pues los resultados son mayores. Entonces, lo que sucede es que no sabemos cómo unir esos esfuerzos. Entonces, si empezamos nosotros a bajar un poco el mensaje, ahora ya en un siguiente nivel, no solo al interior, no solo colaborarnos dentro de la entidad, sino ahora busquemos alianzas con otras entidades, equipo, ¿no? Hagamos equipo. Ahí de pronto empezamos a tener un resultado también de mayor eco, que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino también a las otras poblaciones con una misma cantidad de esfuerzo que vamos a direccionar en ambos sentidos. Así que, en ese sentido, pues esto es un habilitador de la cultura. ¿Qué es un habilitador? Una palanca, algo que te ayuda a conseguir el resultado que tú quieres. De la cultura preventiva, bueno, de esos comportamientos nuevos que quieres que la gente tenga. ¿Qué comportamientos quieres que las personas tengan? Comportamientos dentro del hábito del cuidado por el otro, dentro de la conciencia, del autocuidado, que me ayuden a mí a que todo eso que está en la norma, ¿cierto?, yo logre bajarlo y volverlo realidad en mi puesto de trabajo. Si bien soy trabajador o si soy responsable del sistema, también ayudar a movilizarlo en los equipos de trabajo. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo entendemos que el trabajo en equipo de otras entidades o de varias entidades juntas es un factor clave para fortalecer la prevención? ¿Cómo vamos a identificar los principios y las condiciones que hacen posible que esto suceda? Y por último, ¿cuál es el camino más práctico para iniciar? Recuerden que nosotros en estos espacios lo que queremos es que ustedes se lleven mensajes claves y cómo. Lo más importante es qué hay que hacer. Listo, entendí el mensaje, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando hoy, que si por supuesto pues tienen alguna inquietud en el momento en el que lo vayan a implementar o que lo vayan a hacer a través de la red de educación de administración pública, pues lo podemos contestar sin ningún problema para acompañarlos también en ese proceso. No se olviden que la idea es que no se sientan solos en el proceso, pero que lo vayan intentando. Entonces, estas cifras simplemente son un resumen del año pasado.
Pero esto no tiene como propósito que nos cuestionemos al nivel de la cifra si pues lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Sabemos que todavía hay accidentalidad, sabemos que hemos hecho muchísimos esfuerzos y llevamos décadas trabajando en esos esfuerzos unidos como gobierno, como desde las políticas a nivel mundial también, desde las diferentes instituciones que nos han ayudado también a darle como una estructura y un orden a esta implementación dentro de los sistemas de gestión, pero sigue siendo pues insuficiente todavía en la medida en que todavía hay, ¿sí? Todavía hay, va a ser muy difícil llegar a cero, lo sabemos, pero pues estamos viendo aproximadamente 1.400, 1.500 accidentes diarios, que siguen siendo pues una cifra bastante importante a nivel país y no deberíamos estar teniendo que reportar o que vivir en promedio una muerte laboral cada 20 horas. Es decir, que todavía nos toca hacer un trabajo intenso en términos de cultura preventiva. Todavía hemos entendido y hemos entendido muy bien elementos básicos o mínimos de seguridad que tienen que estar involucrados, pero todavía el comportamiento humano o ese componente de factor humano se nos queda por fuera, no sabemos cómo atenderlo y muchas veces tenemos miedo de atenderlo porque que tenemos esa creencia limitante, ¿no? Que podemos estar generando o despertando comentarios o ideas en la gente de lo que no es o de lo que puede estar pasando, pero pues no queremos que se sepa. Entonces, el comportamiento humano o el factor humano queda un poquito de lado. Ese tipo de cosas, pues lo único que hacen es que nosotros vayamos disminuyendo la capacidad que tenemos de influencia sobre las personas y en ese sentido no estemos dando con las frases, los mensajes, las creencias claves sobre las que tenemos que trabajarle a la gente para que desarrollen un tipo de mentalidad diferente, que es la que antecede al final el comportamiento, ¿no? Así que básicamente cumplir está muy bien, es indispensable, ¿verdad? Pero no garantiza. Y miren esta palabra que está acá al final, aprender colectivamente. Si yo logro, de verdad, es el sueño, que las organizaciones aprendan colectivamente, sus datos, su información esté disponible, pero no solamente disponible, sino que sea posible trabajar con ella para otras entidades y de verdad nos unimos en un solo propósito, al menos por grupos, puede ser no todos al tiempo, al principio, pero al menos por grupos, por pequeños grupos o pequeñas categorías de factores en común. Ahí voy a empezar yo a tener mayor información para tomar mejores decisiones. Voy a tener terrenos donde tengamos ideas nuevas, distintas, de poblaciones parecidas a nosotros, que pueden estar sucediendo, que pueden estar pasando por las mismas situaciones por las que estamos pasando nosotros. Que ahí es donde nace al final la gestión del conocimiento, pero arranca, pues por eso el tema anterior tan importante que tuvimos y los invito a los que no lo han visto a visitarlo, el tema de los indicadores, el tema de la analítica, porque arranca por ahí, arranca porque podamos tener una consolidación clave de información que esté al acceso de todos para poder aprender de todos. Entonces, en ese sentido, estas cifras solamente son una mirada, equipo, para que ustedes se den cuenta que si bien hemos hecho el trabajo, estamos cumpliendo con la norma, es indispensable cumplir con la norma. Fíjense que ese tipo de cumplimiento no es el suficiente todavía. No garantiza que definitivamente nosotros podamos atender de una forma mucho más contundente este tipo de cifras y evitarnos todavía tener este tipo de cantidades que todavía, sobre todo si se dan cuenta en enfermedades laborales, pues es un número muy alto que no deberíamos estar teniendo con todos los controles que tenemos hoy en las organizaciones. Sin embargo, pues todavía ocurre. El siguiente paso entonces va a ser construir inteligencia preventiva y colectiva, ¿sí? Es decir, al final, solos no vamos a poder, solos va a ser muy difícil. Necesitamos empezar a entender que esto es cultura y que cuando hablamos de cultura, no estamos hablando solamente de la entidad, del pedacito adentro. Hablamos de la cultura de una región, hablamos de la cultura de una ciudad, hablamos de la cultura de un país. O sea, esto trasciende fronteras, ¿sí? Y cuando eso sucede, ahí el único que se ve afectado directamente pues es el comportamiento. Así que nos toca a nosotros adelantarnos de alguna manera en ese sistema de cómo se produce, cómo se genera y cómo se mantiene el comportamiento humano para poder generar
inteligencia preventiva desde lo colectivo. Por esa es la invitación, por eso es que los invitamos a que ustedes empiecen a encontrar maneras nuevas de cómo construir con otras entidades una red colaborativa. Al final, una red colaborativa es eso, es una articulación coordinada entre dos o más entidades que desde sus competencias y capacidades unen sus esfuerzos. Miren acá las diferentes palabras que son importantes todas. Unan esfuerzos, unan recursos y conocimientos para alcanzar un objetivo común, que ninguna podría lograr de manera aislada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo interinstitucional, ya no hablamos dentro únicamente. Hablábamos de trabajo interáreas hace unas semanas, unos meses, para hablar y notificar que seguridad y salud en el trabajo no puede trabajar aislado, que tiene que trabajar con otras áreas, como por ejemplo, como lo hemos venido mencionando, por ejemplo, tecnología, que tiene que armarse equipo con estas otras personas que pueden tener un manejo de la información distinta dentro de la entidad, no solo para cumplir con la norma, sino para empezar a generar nuevas formas de hacer las cosas al interior de las entidades que me ayuden a mí a tener un poquito más de prevención en el puesto de trabajo. Ahora esa misma la vamos a trasladar, pero hacia el entorno comunitario. Es decir, ahora no solamente hacia adentro, sino primero la pregunta es ¿con quién puedo yo articularme? Ya no es qué área, ya no es interárea, ahora es con qué institución, con qué otra entidad me puedo unir para abordar problemáticas que puedan ser, en este caso, pues de común interés y que en ese objetivo en común nosotros podamos unir esfuerzos, recursos humanos, recursos de tiempo, recursos económicos, capacidades, conocimientos, para que justamente en un plan organizado, con unos criterios, podamos empezar a tener unas acciones que vayan dirigidas a toda la población, pero que vengan en dos ejes muy bien montados. Eso es el trabajo interinstitucional, que normalmente uno podría lograr de manera aislada. Uno diría, sí, claro, yo igual puedo hacer prevención del riesgo psicosocial, lo puedo hacer yo solito en mi entidad y puedo hablarle a mis colaboradores cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial. Pero el riesgo psicosocial está cambiando, no realmente, ¿sí? Seguimos teniendo personas con enfermedades laborales o de origen laboral por estrés, posiblemente. Seguimos teniendo conflictos en los equipos de trabajo, seguimos teniendo resultados de alerta en las evaluaciones de riesgo psicosocial, posiblemente. Entonces, quiere decir que ahí vamos, pero no lo estamos logrando. Necesitamos unirnos con otras entidades que de pronto tengan el mismo problema, pero que también tengan o hayan hecho otro tipo de esfuerzos que podamos sumar juntos para direccionarlo a las dos poblaciones. Ahora, a veces queda la creencia de ayuda, o sea, busca el que te va a ayudar a ti. Únete con aquella entidad o aquella institución que tiene la respuesta para que esa institución sea la que te ayude a ti a elevar o a salir del problema o de la barrera que tienes para solucionar. Ahí hay un tema y es que eso ya como tal puede tener una ventaja por un lado, pero por otro lado implica también que tú estés desarrollando un tipo de trabajo interinstitucional más, por ejemplo, desde una comunidad de práctica o desde una mentoría o de un experto de buenas prácticas, que es otro modelo que también es válido y también hace parte de lo que implica la colaboración entre entidades. Pero aquí la invitación es que traten en la medida de lo posible de unirse desde el problema, no desde la solución, sino desde el problema. Porque desde el problema, ahí sí, este grupo o estas dos entidades, ahí sí pueden buscar una asesoría, pueden buscar un tercero, pueden buscar un recurso que puede ser otra entidad en colaboración que los ayude, ahí sí desde las buenas prácticas. Pero en principio, si el dolor es común, si el objetivo es común, el esfuerzo es equitativo y el esfuerzo va a ser común. Entonces, tienen de alguna forma para empezar una ventaja allí de articulación desde que la meta sea la misma a lo que necesitan lograr ambas entidades. Se ha visto uno de los ejes desde que más se ha trabajado este tipo de trabajo interinstitucional es con lo que tiene que ver
a nivel de comunidad con los planes de emergencia. Y ha funcionado bastante bien. El tema es, y ya lo vamos a hablar ahorita, cuáles son las barreras y los errores, pero pues desde ahí ustedes lo pueden ver como un ejemplo. Y es que cuando todos estamos en la misma zona, todos tenemos el mismo panorama de riesgos y peligros, ahí uno empieza a identificar aspectos sobre los cuales todos tenemos que trabajar porque nos competen a todos. Entonces, el esfuerzo, el nivel de importancia, la prioridad, se la vamos a dar a todos, todas las entidades que están colaborando por igual, ¿no? Ese es el tema. Entonces, cuando uno lo hace, el experto con el que necesita el problema, pues empiezan a ver allí ciertos desbalances, que igual no es un recurso malo, por supuesto, pero que para empezar un trabajo interinstitucional, pues puede quedarse muy corto, ¿sí? Porque es un discurso desde la narrativa, más bien es más desde, ven, yo te aconsejo y te asesoro qué podrías hacer. Entonces, el esfuerzo no va a ser común. Eso es un punto que pues debo dejárselos para que lo mantengan y lo observen allí. Pero pues es parte también válido de tener ejes colaborativos dentro de trabajo en red. Bien, la OCDE nos dice, miren, para que esto funcione, ustedes tienen que tener un proyecto desde 3 componentes de éxito. El primero es que ustedes tengan claro cuál es la normativa sobre la cual se van a fundamentar, que afortunadamente pues para nosotros dentro del país ya esto está definido. Sin embargo, sí que puedan definir los lineamientos incluso internos desde los cuales cada una de las entidades se puede posicionar. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los míos? ¿En qué puntos tenemos en común? ¿Dónde no nos podemos encontrar? Y de acuerdo a eso, definir este segundo punto, que es la gobernanza institucional definida. Y es como red, ¿sí? Como esta alianza que se está haciendo, este acuerdo que se está haciendo, ¿cuáles van a ser justamente esos lineamientos de gobernanza sobre los cuales vamos a trabajar? Que además me va a generar a mí, acá lo dejamos como en un asterisco, cuáles son los mecanismos financieros que van a sostener la cooperación. ¿Por qué lo dejo como un asterisco? Porque en algunos casos se tiene, en otros casos no se cuenta con un presupuesto definido específicamente para la cooperación. Muchas veces se tienen que tomar elementos de las áreas o de los planes de trabajo que ya hoy existen y sobre eso, pues sumados, se direccionan los planes. Es a veces más bien lo que se hace. El ideal sí es que podamos tener unos mecanismos financieros que sostengan propiamente la cooperación. Pero pues eso puede ser, si lo pueden hacer de una vez, buenísimo, si no, puede ser un poco más adelante. Por ahora hay que trabajar con lo que tenemos dentro de los planes. Lo que sí tiene que estar muy claro desde el inicio es quién va a tomar las decisiones, quiénes van a ser parte de esa conversación, quiénes van a estar a cargo de la implementación y de qué manera vamos a hacer esas mediciones para que podamos nosotros justamente hacer un buen trabajo dentro de la cooperación. Ahí en ese sentido estás trabajando confianza porque estás definiendo un organismo de alguna manera que te ayuda, un equipo que te ayuda con la traza de todo lo que vas a hacer. Transparencia porque estamos dejando en manos de un comité, ¿cierto? En manos de un equipo de cooperación que vayan a hacer ese monitoreo con además datos compartidos, porque no van a ser los datos de una y la otra, cada uno por su lado, y lo que hacemos es ver qué hizo esta entidad. Bueno, ahora yo te cuento qué hice yo. Eso no es lo que se busca, sino qué vamos a hacer. O sea, este es el problema. Tenemos entre las dos entidades, sumamos tantos casos de riesgo y entre las dos entidades tenemos estas posibilidades de acciones. Vamos a buscar expertos, vamos a definir qué vamos a hacer con esto, vamos a hacer un plan que lo vamos a monitorear entre las dos entidades. Y desde ahí vamos a lograr tener, por ejemplo, que es una de las que más me preguntan, no hay presupuesto para tecnología. Miremos si cuando hacemos estas alianzas lográramos conseguir un presupuesto para tecnología. Eso es. Entonces, al final, lo que queremos es que todos empecemos a tener un propósito común para tener un plan de trabajo común. Eso es lo que la OCDE identifica como los 3 pilares para que funcione la colaboración. ¿Cuándo hay mayor problema? Entonces, a diferencia de lo que creemos, el mayor problema no es la tecnología. Miren los mayores problemas, ¿cuáles son? Silos organizacionales, la falta de gobernanza, la ausencia de responsabilidades compartidas y los incentivos desalineados entre instituciones. Entonces, miremos acá.
La falta de gobernanza es el primer paso. La falta de gobernanza es el primer problema porque cuando no hay una cabeza y no hay un flujo para tomar decisiones, es muy difícil que definitivamente los planes avancen. Entonces, si hay una barrera en el equipo de implementación que no pueda ser escalada y que no encuentre solución desde la gobernanza, vamos a tener ahí un problema de cumplimiento. Y en ese problema de cumplimiento vamos a empezar a tener una dilución con el tiempo de la prioridad sobre ese problema de cumplimiento. La falta de gobernanza es, para mi modo de ver, una de las situaciones que más problema puede traer cuando hablamos de redes interinstitucionales. Regálenme un segundo porque no voy a poder seguirles así. Un segundito, me aclaro la... Listo. Bien, entonces, ese es el tema. La ausencia de responsabilidades compartidas es el otro problema, y es porque las responsabilidades, como les digo, tienen que buscar o tienen que tratar de generarse de una forma coordinada también entre las dos entidades. Debe haber un equilibrio entre las dos entidades para que exista igual de prioridad de lo que una y la otra están haciendo dentro del plan de trabajo, que tiene todo que ver con el último punto, que es el punto de incentivos. Si yo no alineo incentivos, ¿qué va a ganar esta entidad? ¿Qué va a ganar esta entidad? Así sea posicionamiento. Porque podemos no tener incentivos económicos, pueden estar desalineados, pero si logramos que esos incentivos sean, así sea de posicionamiento, de reconocimiento, indicados para ambas, vamos a tener un poquito más de terreno ganado allí. El último que yo dejo en último lugar, eso sí les digo, son los hilos organizacionales. Esto era conversación anterior. Los hilos organizacionales eran barrera para trabajar colaboración interna y lograr objetivos internos. Y eso está muy bien. Pero aquí la conversación ya es hacia afuera. Entonces, los hilos organizacionales, si me afectan la gobernanza de la red, puede ser que sí sea de alto impacto. Pero en tanto, desde el interior, en la colaboración con esa red, no vamos a tener tantos problemas con los hilos organizacionales. Bueno, aquí un tema importante. Yo no sé si ustedes están con el mismo virus, pero yo creo que media Bogotá, por lo menos, está con este virus tan fuerte. Pero bueno, acá los hilos organizacionales, equipo, y algo que nos hemos dado cuenta que ha sido un factor retador cada vez que uno trata de alguna manera de iniciar una red colaborativa, es que como no hace parte del día a día, de las funciones, sobre todo los recursos de tiempo y los responsables que quedan definidos para poder afrontar justamente esos planes y ejecutar, no son suficientes. Entonces, en una red, nosotros no podemos esperar, y esto es una enseñanza que les quiero dejar, a que seamos nosotros los que recibamos sin dar a cambio. Una red, un equipo colaborativo, una alianza interinstitucional requiere de que todas las partes involucradas traigan algo sobre la mesa que los beneficie a todos. Entonces, si el esfuerzo que yo pretendo hacer es, por ejemplo, asistir a un encuentro interinstitucional entre las tres entidades que hemos conformado para escuchar a ver los demás qué han hecho y simplemente recibir la información, pero luego veo si la aplico o no la aplico, ahí la red está dejando de ganar. Porque la idea de una red es que todos se vean beneficiados del conocimiento y que el esfuerzo sea mancomunado. Entonces, ahí sí es importante dejarles a ustedes claro que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo partiendo del hecho de entender de qué manera yo voy justamente a involucrarme con la red. O sea, cómo le voy a agregar yo valor a eso. Si no, es muy difícil que lo logremos generar. Entonces, bueno, error número 1.
La prevención se pierde cuando cada uno trabaja por su lado. Cada entidad aprende sola. Los incidentes generan conocimiento, pero este aprendizaje nunca sale. Error número 1. ¿Qué hay que hacer? El primer problema que tenemos que responder es cómo podemos resolver juntos esos conocimientos y cómo puedo identificar a quién más le está afectando ese elemento que a mí me está afectando, como por ejemplo el aumento de los riesgos psicosociales en servidores públicos. Si yo puedo responder a quién más le está afectando esto, va a ser más fácil que yo pueda entonces entrar aquí a responder también cuál es el aprendizaje común que hemos encontrado entre todos por las experiencias compartidas. Así que lo primero que yo tengo que hacer es disponibilizar la información. El tema de la confidencialidad es un tema importante, pero los informes, los resúmenes de data, todo el tema de reporte que sí puedo disponer a los demás, va a generar alertas en otras personas y eso puede hacer que los demás pues también puedan contactarse con nosotros con objetivos en común. ¿Listo? Error número 2. Duplicamos esfuerzos, varias entidades diseñan campañas, protocolos o capacitaciones sobre exactamente el mismo riesgo. Aquí yo no sé, duplicamos es una palabra muy suave para esto, pero todos hacemos lo mismo. Todos hacemos las mismas campañas de prevención. Todos hablamos de los mismos factores de riesgo. Todos estamos invirtiéndole a los mismos recursos. Entonces, ¿qué pasa si en vez de duplicar esos esfuerzos, lo que hacemos es que con ese mapeo de esfuerzos que necesitamos o de riesgos que tenemos todos, que estamos todos haciendo, del error 1, nos concentramos por grupos en cuáles son los que más te pegan a ti, cuáles son los que más te pegan a ti, y comenzamos a generar campañas, protocolos, entrenamientos, cursos, programas, que sumando esos esfuerzos, en vez de duplicarlos y atomizarlos, puedan ser mucho más contundentes y fuertes entre todos dentro del sector. Puede ser por sector, puede ser por región, puede ser por comunidades, puede ser por... Cuando digo comunidades me refiero a comunidades de práctica, entonces todos los que estamos trabajando por riesgo psicosocial, podemos hacerlo de muchas formas, pero lo importante es comenzar a definir dónde se requieren los esfuerzos y empezar a unir los esfuerzos. Aquí lo importante es tratar de mapear los actores que tenemos. ¿Quiénes son los que hoy en día tienen responsabilidad sobre ese problema? ¿Quiénes son los que han tenido experiencias previas o conocimientos? Para que podamos saber a quién recurrir en caso tal y evitar esa duplicación de esfuerzos. El error 3 es que medimos cumplimiento, pero no estamos midiendo realmente qué tan preventivos estamos siendo. Medimos si lo hicimos o no lo hicimos, que esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero no es un problema que se debe dejar de lado cuando hablamos de una red colaborativa como esta. Así que la prevención pues sí se pierde cuando definitivamente nosotros no estamos viendo el impacto de lo que estamos haciendo. Estamos solamente trabajando por planes de trabajo cumplidos y eso así no funciona tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer? El deber ser es, ya yo me focalicé, voy a devolverme un tris, acá error 1, me focalicé cuál es el problema que yo tengo que resolver en este momento. Aquí, ¿quiénes más lo tienen que resolver? ¿Dónde hay otras personas que están haciendo campañas de esto, que están duplicando esfuerzos? ¿Dónde más hay conocimiento y experiencia? Mapeo esos actores y me vengo al tercero. Y es, en vez de medir solo impacto preventivo, tengo que poner una estrategia en funcionamiento que sea una ruta compartida para intercambiar esas buenas prácticas. Es decir, ya no solamente se trata de qué actividades hice o qué actividades no hice, sino que empiezo yo a medir con otros actores cuáles pueden ser las prácticas que sí están generando resultado, a identificarlas. Miren, a nosotros no nos han funcionado, por ponerles un ejemplo, las infografías que mandamos por correo, la gente no las ve. Y resulta que eso es algo que es común a todos. Ya nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Pero resulta que sí, una de las cosas que ha sido más efectivas, al menos por recordación de la información, son los sketches que se hacen a veces, las puestas en escena, ¿sí? Que generan un mensaje contundente, las personas además se llevan un recuerdo de la actividad, por poner un ejemplo.
Entonces empiezo a ver esas buenas prácticas, pero puede ser que también nos hayamos dado cuenta que nada de eso es realmente suficiente para hacer prevención. Todo eso me sirve a mí para comunicar, para divulgar, pero no me está generando cambios de comportamiento. Lo que más cambio de comportamiento me ha generado puede ser que se haga una modificación del puesto de trabajo en tales y tales condiciones. Entonces, lo que sí funciona, yo lo documento y empiezo a invitar a otras entidades a que esas otras entidades también empiecen a replicarlo o empecemos a ver qué les ha funcionado a ellas, que también pueda yo traer sobre la mesa y comenzar a ver de qué manera nos unimos para implementar esas buenas prácticas. Entonces, todo nace desde una ruta compartida y ese es el tema, que hay que sentarnos a plantear esa ruta compartida. El error 4 es cuando todos nos fragmentamos. La ARL va por un lado, la entidad va por el otro, todos los comités, ni siquiera solo el COPAS, todos los comités van por otro lado, cada uno en su rollo, los líderes no se involucran, talento humano poco. Cuando eso pasa, ahí sí me devuelvo el problema de los silos organizacionales y ahí sí estamos viendo un silo organizacional en prevención. Ahí sí tenemos una barrera importante y es que cada quien hace su parte, pero pocas veces se integran de una forma donde el impacto se pueda ver a gran escala. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que definir, sobre todo cuando hablamos de una red y vamos a establecer un sistema de gobierno de esa red, cuál es el aporte que cada actor va a tener. Cada entidad debe tener la capacidad de responder qué conocimiento aporta, qué información puede compartir, qué capacidad puede poner al servicio de la red, qué acción concreta va a asumir y esta es la más importante, qué decisión puede tomar. Porque estas dos últimas, qué acción y qué decisión son las que van a movilizar la red. O si no, lo que les digo, se quedan en un entorno un poco más tipo como congreso, donde las personas aprenden, escuchan, se llevan conocimiento, pero no se movilizan decisiones. Y el problema de una red que no moviliza decisiones es que no genera impacto. Entonces, sí o sí debe haber en un cuadrito definido, en algún acta dentro de la consolidación de estas redes, debe estar claro cuál va a ser la acción concreta que cada uno va a asumir y qué decisión puede tomar. Elegir una acción pequeña y visible es el primer paso. No vamos a intentar resolver el problema de riesgo psicosocial desde el día 1 de la red, ¿cierto? Pero sí podemos comenzar a ver cuáles van a ser esas aproximaciones pequeñas al principio con las que nos vamos a poner de acuerdo y con las que vamos a empezar a probar nuestra dinámica de trabajo, porque es una dinámica de trabajo. Ahí ya luego pues va a seguir trascendiendo por sí sola. No va a servir siempre la misma red para todos, hay que hacer acuerdos de cooperación, se hacen con varios acuerdos, con muchas entidades dependiendo del objetivo en común, tengan en cuenta eso. Para finalizar, entonces, la ruta va a tener unos esfuerzos importantes. El primer esfuerzo es identificar un reto que no podamos resolver solos. El segundo es convocar a quienes tienen parte de la solución. El tercero es acordar un resultado común. Cuarto, definir qué van a aportar cada uno. 5, ejecutar una acción piloto, algo pequeñito. 6, hacer un seguimiento y aprender. Van modificando, van viendo, van sacando datos, qué ha funcionado, qué no, van sacando lo que funcione y lo van escalando. Esto es la ruta. Esto es la ruta de esfuerzos interinstitucionales que la idea es que ustedes comiencen a hacer la prueba con 1 o 2 entidades para ver pues también cómo les va funcionando. 5 principios que no deben olvidar: compartir antes de competir, aprender antes que señalar, construir soluciones comunes para ambos por igual, hablar con evidencia, no con percepciones, lleven datos a sus sesiones, celebrar resultados colectivos y no buscar protagonismos institucionales dentro de la red. Estos son los 5 principios. Todo, si lo quieren ampliar de información, también pueden encontrar los principios dentro de principios colaborativos del trabajo en red en la OCDE. Un tema muy interesante que se plantea desde la cooperación y realmente desde quienes podemos aprender mucho para cooperación, si bien es cooperación internacional, en este caso pues nos aplica perfectamente. Entonces, con esto, recuerden que si estamos trabajando en red significa que tenemos que compartir y que compartir es información, resultados, capacidades, buenas prácticas, es decir, cuando estamos
al servicio de una red o de otras en la comunidad, pues nosotros tenemos que ser generosos también con esa información, para que al final ya no hagamos la misma pregunta de siempre y es, ¿qué hace mi entidad? ¿Con quién estoy trabajando hoy? Sino que empecemos a preguntarnos temas un poco más allá de fronteras y es, como sistema, ¿qué cosas deberíamos estar logrando que todavía no estamos logrando? Ese realmente es el cuestionamiento el que tenemos que hacernos y con quién puedo empezar a partir de ahora, con quién me puedo unir con un objetivo en común y comenzar esta ruta para ver cómo lo puedo empezar a movilizar diferente. Bueno, mis queridos, vamos entonces a pasar a nuestro sondeo para ver ahora sí, ya revisadas todo nuestro contenido. Espero que hayan puesto mucha atención a las preguntas que resolvimos y revisamos entonces cómo nos va con Muy bien, doctora Diana, muchísimas gracias por la actualización que nos acabas de dar. Vamos a darle inicio al segundo sondeo de esta sesión. La primera pregunta que tenemos dice, ¿cuál es el primer paso para iniciar un trabajo interinstitucional? A, definir un reto común. B, firmar un convenio. C, crear una mesa de trabajo. D, compartir indicadores. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta correcta y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así: definir un reto en común 41%, B, firmar un convenio 5%, C, crear una mesa de trabajo 54% y D, compartir indicadores obtuvo 0%. ¿Cómo le fue a los participantes con esta pregunta, doctora Diana? Bueno, ahí mi única recomendación es no olviden el primer paso, que el primer paso es poder identificar cuál va a ser el foco, el problema común. Y luego sí ya pueden hacer el convenio, pueden establecer, o sea, todo lo administrativo viene después, pero primero nos tenemos que preguntar cuál es el principal problema que quiero abordar y con quién lo puedo hacer, quién tiene el mismo problema. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta que dice, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿qué suele ser el principal obstáculo para la colaboración? A, la falta de tecnología. B, los hilos organizacionales. C, la falta de presupuesto. Y D, falta de personal. Esperaremos en unos segundos para retomar con los resultados. Los resultados quedaron así: A, falta de tecnología 19%, B, hilos organizacionales 61%, C, falta de presupuesto 17% y D, falta de personal 3%. Listo, correcto. Los hilos organizacionales en temas interinstitucionales no es el principal. Recuerden que eso sucede más hacia el interior, pero sí puede llegar a volverse la principal barrera si no se ha solucionado al interior de la entidad, porque ahí ya empezamos a tener dificultades. A nivel de colaboración, podemos encontrarlo más hacia el lado del presupuesto. No tener un presupuesto puede ayudar a que no se canalicen correctamente las acciones o no se dejen claras también sobre quién recae la responsabilidad del plan de trabajo. Entonces, puede estar más desde ahí y el de silos más desde el interior. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Cuál de estos no hace parte de los principios del trabajo en red? A, compartir antes que competir. B, construir soluciones comunes. C, competir por los mejores resultados. O D, hablar con evidencia. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron así: A, compartir antes que competir 37%, B, construir soluciones comunes 2%, C, competir por los mejores resultados 56% y D, hablar con evidencia 6%. Bueno, la primera, compartir antes que competir, sí es un principio de la red. Siempre debe serlo, porque compartir información, acuérdense que compartir o sea, cuando tú compartes información, aprendizaje, personas, recursos, tú ahí es donde estás realmente agregándole valor a la red. Entonces, esa primera respuesta, los que pues marcaron 37%, es muy importante que se vayan con el mensaje de que esa respuesta no es la correcta para esta pregunta. ¿Listo? La que sí es correcta es competir. La red no busca competencias internas, no es qué entidad logra tener un mejor resultado por encima de las demás, sino justamente pues en un solo equipo cómo logramos el mismo resultado común. ¿Listo? Entonces, correcta es competir. Doctora Diana, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que te mejores pronto y nos vemos en la Gracias. próxima sesión de tu comunidad. Bueno, gracias. Un abrazo para todos.
Feliz día a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear el código QR que aparece en pantalla. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública, emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo.